Bueno, en general voy a colocar los argumentos más comunes que me han colocado, que yo he leído. El primero de ellos, por supuesto, la biología y la condición de persona. Entonces, mucha gente dice que eh, las personas no existen hasta cierta condición de desarrollo y que eso lo dice la biología. Entonces, para resumir este argumento, la biología no dice que es persona, no tiene por qué decirlo. Si la biología tuviera que decir que es persona, no existiría la persona jurídica. Así es fácil. La biología lo que habla es de los seres, es decir, de la vida y por supuesto de la división de estas vidas o de estos seres. Por ende, puede hablar de ser humano o debe hablar de ser humano y efectivamente habla de ser humano desde la concepción como una etapa, como un proceso de la etapa evolutiva del humano que nunca jamás pues, se extingue hasta la extinción del ser humano en sí mismo. Primer argumento, que la biología dice que es una persona, ya estoy tratando de desacreditarlo. La biología no tiene que ver con las personas tienen que ver con un ámbito legal que responde a necesidades sociales. Por eso existen personas jurídicas, como las empresas, las fundaciones, las ONG, los estados, los gobiernos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si tiene alguna objeción con respecto a esto. Estoy tratando de dar algunos mecanismos para refutar esto. Yo no estoy diciendo que lo logre refutar, sino dar un argumento en contra de este argumento, pues que muchas veces se nos da. La biología no tiene nada que decir con respecto a la persona. La biología tiene que decir con respecto al ser humano, es decir, a la parte animal o biológica del humano. Digo, como mamíferos que somos. Entonces, en ese caso, puede opinar es de la evolución, del desarrollo del ser humano desde un punto hasta otro punto. Más allá de eso, no puede decir la biología. La biología no debe responder que es una persona, porque la persona no es una categoría biológica, es una categoría jurídica y social. Es decir, responda en leyes. Y esas leyes se basaron en condiciones sociales, prácticas sociales, filosofía, antropología, etcétera, etcétera. Me dice, el derecho no establece el resultado de la ética. No, no. El derecho viene precisamente por las condiciones éticas o morales sociales de un momento. Ese es el resultado. Ese es el concepto. No es que, bueno, de todas formas, hay una división de la filosofía del derecho, que es el positivismo realmente, en donde se dice simplemente que si tú no... Es decir, que la única norma que puede ser obligada a ser cumplida es la norma legal y que la norma legal es la que crea derechos. Yo soy de la visión que no es así, que la norma legal reconoce derechos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Que en una idea, en la de crear derechos, significa que el gobierno puede decidir quitar o poner derecho y no va a pasar nada, o que se va a cumplir. Yo parto de la idea que el derecho es un instrumento social. Por ende, no importa lo que tú digas, si la población no tiene eso en práctica, no hay forma alguna en que tú cambies la población. Si la apunta derecho, no va a cambiar la población. Bueno, el segundo argumento sería el de el aborto para pobres, que es una forma de decir pobreza y malas condiciones. Me refiero a malas condiciones sociales. Ejemplo, debe de las personas que no tienen posibilidad económica tener la posibilidad de abortar para que no le vamos a dar condiciones adecuadas a los niños de vida. Bueno, yo ya hice un video de eso en el canal Picalibro 2, que por cierto, nos le han quitado los 2 strikes que tiene, pero en general, para mí eso es una forma muy, pero muy disimulada de manifestar un rechazo absoluto hacia los seres humanos con menos capacidad económica. ¿Por qué? Porque si tú crees en serio que el aborto solo debe ser para evitar malas condiciones económicas, entonces tú tienes que decir que solamente los pobres pueden abortar. Los ricos no pueden abortar. O la clase media no puede abortar. ¿Por qué? Porque le van a dar una condición relativamente estable a sus hijos, a sus descendientes. Entonces, si solo o si debo darle la opción al pobre de poder abortar para no crearle más pobreza o un ciclo vicioso de pobreza, entonces lo que estoy diciendo es simplemente que el aborto debe ser un control social de las personas que en el momento no tengan capacidad de resolver económicamente su futuro. Es decir, en vez de invertir el dinero en esos abortos, en soluciones sociales, es decir, en comida transitoria, en sistemas educativos, en viviendas, en salud, en cualquier otro medio, ellos lo que me
dicen o me ofertan, aunque no lo se estén dando cuenta, es deme la opción de ellos mismos acabar con la pobreza antes que nazca. A mí esa concepción me parece como mínimo ruin, realmente ruin. Me da vergüenza siquiera que alguien logre colocar la condición social como un justificante para el aborto. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Aún así, queda todavía la segunda opción de decir, si no tienes realmente capacidad, pues puedes darle una adopción. Es decir, puedes entregárselo a alguien, cosa que sucede ya más a menudo de lo que ustedes creen. Digo, informal, no estoy diciendo traspasos legales de adopción. Estoy diciendo que se le daba a la familia de los hacendados, por decir algo, o a una iglesia, y ellos efectivamente criaban a los muchachos por un tiempo. Luego muchas veces venían y buscaban efectivamente pues al joven o a la persona que había sido entregada por un momento dado. Pero más importante aún es que la condición social no necesariamente es eterna. La única forma en que tú me digas que está bien que acabemos, voy a usarlo aquí de frente porque se supone que Twitch es más libre. Para mí esto no tiene ni pie ni cabeza. El que me diga, para aprobar el aborto, hay que tener en cuenta las condiciones de pobreza, es una persona que solamente está viendo la condición materialista y que de una forma muy disimulada está diciendo desprecio al pobre. Así es sencillo. Eugenesia, sí, ese es el término correcto, eugenesia. Y hay incluso muchos liberales la defendían a capa y espada. Yo coloqué una crítica a este señor, ahorita no recuerdo, que es uno de los liberales más consumados, que siempre decía que a los pobres déjalos morir. Digo, el darwinismo social, no recuerdo el nombre del autor sobre el darwinismo social, pero uno de los liberales más famosos del Reino Unido. Es una forma muy deshumanizada de decir, mira, si no puedes comer, muérete de hambre. El problema es que eso está bien si eres adulto, pero si tú naciste en esas condiciones, tienes 2 o 3 años, la idea correcta, para eso se supone que está la ciudad, para eso se supone que está el gobierno, para eso se supone que está el Estado, para eso se supone que somos una comunidad, es no te voy a dejar morir de hambre. Es decir, hay que crear instituciones o condiciones que estimulen que esto no se dé. Pero no porque lo quiero mantener pobre, sino por el contrario, porque quiero que esta vida que ya existe, pues tenga una posibilidad de desarrollarse mejor. Y con su desarrollo se desarrolla la sociedad. Es el concepto. Es decir, a la sociedad, como dijo Adam Smith, no le favorece la existencia de la pobreza, ni le favorece que el pobre no pueda comer, ni le favorece que el pobre se muera de frío. Eso hay que verlo desde el punto de vista en el que la pobreza no puede ser una justificante del aborto. Si eso fuera así, el aborto solamente sería legal para aquel que no pueda sostener a su hijo. Pero si yo puedo sostener a mi hijo, sería ilegal el aborto. Si tú me dices, no, 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 es que ya los ricos abortan y la clase media aborta, entonces lo que estás diciendo es que hay una violación a la ley y lo que entonces hay que hacer es hacer el castigo a esa ley. Es decir, cumplir la ley, no derogar la ley, sería el concepto. Llevar la condición de embarazo a una condición económica, es decir, la pobreza, equivale a decir quiero acabar con los pobres, pero no haciéndolos menos pobres, sino matándolos. Eso es lo que quiere decir, que no se reproduzcan. En vez de decir vamos a hacer que estas personas salgan del círculo de la pobreza, creando algunos planes de estímulo económicos o estatales, es decir, bajar impuestos, vamos a estimular un poco la ayuda a que estos sujetos logren salir del círculo vicioso de la pobreza. Hace 50 años casi toda China era pobre, hoy en día no lo es. Y así se pueden haber muchos países. Entonces, esta visión es una forma de decir no hay movilidad social posible y no solamente no hay posibilidad de eso, sino que además la ley debe estar condicionada a capacidades económicas. Eso es grave, porque como le pasó a Venezuela, le pasó a Colombia, perdón, le pasó a Argentina, le está pasando en este momento, nosotros teníamos por lo menos la mitad de la población en clase media y hoy en día pues tenemos una gran mayoría de pobreza y de pobreza extrema. Entonces casi que de forma inmediata se han creado las condiciones para las cuales decir ya no tenemos capacidad económica de sostener los hijos. Ay, entonces, ¿qué? ¿Qué hago con ello? Ese sería más o menos por ahí los argumentos. ¿Se puede luchar por la abolición del aborto cuando este ya fue legalizado? No conozco ninguna lucha exitosa de esta índole. Bueno, yo creo que en los Estados Unidos pronto va a venir una decisión de la Corte Suprema anulando esta decisión. Y sí, ha habido muchas condiciones en las cuales las leyes se echan para atrás. Por ejemplo, el subsidio estaba en casi todas nuestras legislaciones, que es decir, que si el marido encontraba a la mujer con otra persona en el lecho, podía prácticamente 18 meses a prisión. Eso significaba que no iba a prisión.
Digo, en la mayoría de nuestros países, si la pena es menor a 4 años, no toca la prisión, sino que va casa por cárcel, presentación en tribunales cada cierto tiempo, trabajos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente el uxoricidio era esa condición. Oye, eso se derogó. Que hoy en día se apruebe el aborto no significa que se va a sostener. Las leyes se cambian, las leyes se reforman, las leyes se supone que responden a no solamente creencias sociales, sino también a visiones sociales. Serían las dos diferencias. Que es la tercera, que viene algo así a decir, mi cuerpo, mi decisión. ¿Cómo puedo obligar a una madre a, eh, a tener a su hijo? Bueno, de la misma manera en que puedes obligar a los padres a cumplir con la cuota alimenticia, de la misma manera en que debes de obligar a las personas a respetar la propiedad ajena, de la misma manera como debes evitar o proteger la vida ajena, es decir, prohibiendo el homicidio y castigándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi cuerpo, mi decisión se está pasando a un concepto en el cual debes, como tiene que ver contigo, tú debes de colocar, la sociedad no debe meterse. Pero eso es desconocer por completo cómo funciona la sociedad. ¿Por qué no puedo beber si es mi cuerpo hasta el hartazgo, si es mi cuerpo y mi decisión? Y montarme en mi carro si es mi propiedad y mi decisión. Y andar respetando el semáforo, por supuesto, altamente embriagado y manejando en mi carro. Mi cuerpo, mi carro, mi decisión. Si usted dice, no, es que en ese caso usted puede hipotéticamente afectar a un tercero, cosa que es básico, entonces usted no cree en el concepto de mi cuerpo, mi decisión. Usted lo que quiere es simplemente que en este tema el Estado no se meta. Pero usted quiere que en el resto de los temas a la gente se le obligue a su cuerpo a hacer cosas. Porque así funciona. Por ejemplo, si hay una prohibición de fumar en sitios públicos, ojo, cosa que aplaudo, yo no soportaba el cigarro, pero eso quiere decir que es su cuerpo, su decisión, o su local, su cuerpo y su decisión. Entonces, ya no tiene derecho a hacerlo. Sí, ya no tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque supone que hay un elemento favorable socialmente. Es decir, yo prefiero que la gente esté molesta, pero con los pulmones relativamente más sanos, que la gente contenta, pero con 8 personas de 10 con cáncer del pulmón dentro de 20 años, porque va a ser un problema para mí como gobierno, como Estado y como sociedad. No sé si eso queda claro. Mi cuerpo, mi decisión es un sistema muy hipócrita de decir, quiero que las leyes obliguen a los demás, pero a mí no me toque. No quiero que a mí me toque la ley. Porque, vamos, este es el concepto de biopolítica, eso lo dice Foucault. Toda ley afecta a los cuerpos de las personas. Por ejemplo, si yo digo, como gobierno, como Estado, no voy a permitir la venta de productos que tengan más de esto en azúcar, o no voy a permitir, o voy a pagar, o voy a cobrar un impuesto para que los vehículos con gasolina de alto octanaje no puedan seguir rodando o en los próximos 10 años se sustituya por electricidad, estoy obligando a la gente en contra de su propiedad e incluso en contra de su deseo. Y sí, eso es normal, para eso están las sociedades, eso se llaman las leyes. Así que el concepto de mi cuerpo, mi decisión, debo de verlo hacia arriba y no hacia el lado. ¿Por qué? Porque si aquí vamos a discutir si es un individuo o no, aquí lo que usted me quiere decir es si es un problema técnico ético. Y yo digo no. El que dice mi cuerpo, mi decisión, lo que está diciendo es que no reconoce las leyes. No quiere que sobre la decisión de su cuerpo, sea beber, fumar, meterse drogas o abortar, alguien pueda decidir. O incluso vestirse. Y resulta que vivir en sociedad implica que sobre tu cuerpo tienes limitaciones. Tú no puedes ir por allá desnudo mostrando tus cosas, seas hombre o mujer, frente a un jardín de infantes. Vas preso por hacer eso. Se llama exhibición, exhibicionismo. Ah, ¿y qué pasa con mi cuerpo, mi decisión? ¿Quién le dijo a los niños que abrían los ojos? Podrían haberlos tenido cerrados. Es que no puedo ir yo desnudo por la calle. Es que yo no tengo una necesidad biológica. Es que yo no puedo hacer aquí, en este arbolito, mi necesidad biológica. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Por qué oficial no me deja manejar ebrio mi carro? Mi cuerpo, mi decisión. ¿Yo le hice daño a alguien? No, usted no ha hecho ningún accidente. ¿Y por qué no puedo violar el avión? Quiero volar el avión. Soy piloto y estoy ebrio, pero tengo la capacidad de volar el avión. Ah, porque ahí sí me dice todo el mundo, no, bajen al piloto. Si el piloto llega ebrio y dice, mi cuerpo, mi decisión, estoy ebrio, pero tengo capacidad de manejar y pilotar este avión sin ayuda, ¿usted qué va a decir? Pregunto. Sí, dejen al piloto.
Dejen al piloto hacer lo que quiera porque ese es su cuerpo, su decisión. O van a decir, no, hay elementos legales que se deben cumplir. ¿Qué dicen ustedes? Por eso, para mí, no es enfrascarse en si ese individuo lo que tiene adentro o no. Eso ya lo discutí en el argumento 1. Mi cuerpo, mi decisión es dónde terminan las obligaciones legales. Si las obligaciones legales no alteran tu cuerpo, si no te obligan a ti a hacer cosas o te limitan a hacer cosas, entonces tú no estás respondiendo absolutamente nada. Es decir, tú dices que el Estado de Derecho no funciona y que las leyes no deben de aplicarse a ti, pero al resto sí. Por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión, no quiero usar la mascarilla. Estoy en un sitio público y toso en el bus. Ah, no, sí, bueno, toser también es una de las del COVID, ¿no? Toso en el COVID, en el bus. La gente va a decir, pónganse la mascarilla o sáquenlo del bus. Yo puedo decir, mi cuerpo, mi decisión. Bájense del bus. O ustedes van a decir, no, no, no. Si el sujeto no tiene la mascarilla, que se baje del bus. Profe, extrabiológicamente, ¿cuál es el factor en concreto que determina la condición de persona para usted? No, no es para mí. Es la parte, la condición de persona tiene que ver con la condición de poder ser sujeto de derechos. A ver, les pongo algo que mucha gente no sabe. En todas las legislaciones de América, en todas, bueno, en todas las que he revisado, puede ser que en Centroamérica no haya, pero por ejemplo en España, en la Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en México, existe una cláusula que se llama la cláusula sucesoral. Dentro de las herencias sucesorales, es decir, en sucesión, si yo fallezco y mi esposa está embarazada, póngale que tiene... No, no, mejor, perdón, ese no. Vamos a ver que no sea mi esposa. En el caso de mi esposa tiene la mitad de mi patrimonio de ella, solo por ser mi esposa. Pero va a venir que viene una señora aparte y dice, yo estoy embarazada del profesor Fernando. Eso sí sería un muy grave problema. Pero si alguien viene, tiene el derecho y dice, estoy embarazada. Yo no soy esposa de él, ni soy novia de él. Fue un amor de una noche, me mostró la abejita, la florecita y ¡guas! Nació esto. Ahora está embarazada. ¿De cuántos meses, señora? 2 meses. Esa señora puede parar la sucesión, es decir, puede evitar que haya una transferencia sucesoral patrimonial. Sí, en todas las legislaciones dice lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque un cúmulo de células puede parar una sucesión de derechos patrimoniales a personas que están vivas. Muy fácil, porque tiene derecho a heredar. La condición si nace vivo. Digo, bajo ese sería el concepto. Pero aquí lo que estamos diciendo es que es un ser humano que tiene la condición de herencia. Y esa condición no la tienen las cosas, la tienen solamente los sujetos. Entonces, no estamos hablando aquí de elementos. Hay otro problema. Legalmente, si golpeamos a una mujer embarazada, la pena debería ser mayor o menor, o igual. Si golpea a una mujer no embarazada. Si golpea a una mujer no embarazada, la pena debe ser igual a la que tengo si golpeo a una mujer embarazada y además le provoco el aborto. Va a mirar que ella no puede opinar porque está desmayada y pasa un año y está en coma. No puede opinar si ella quería o no quería mantener el niño. Porque ella puede decir, yo no quería mantener el niño. Entonces lo que hubo fue un aborto violento, pero aborto al fin y al cabo. Entonces la pregunta es, si no está la declaración de ella, en la que ella quería tener el niño, vamos a mirar que ese sea el requisito para que el niño tenga derecho a vivir, que la mamá lo quiera. Es aberrante, pero bueno. Entonces pregunto, ¿debemos de tratar igual a esas personas o no? Digo, porque si no son, ese cúmulo que tiene allí no es un ser humano y no se le aplican derechos, entonces mi pregunta es, ¿por qué voy a penar más fuerte los daños que se le hace a una mujer embarazada que a una mujer no embarazada? Porque es un agravante. En todas las legislaciones del mundo, golpear a una mujer embarazada es un agravante. Y causarla además el aborto es un agravante 2 veces mayor. ¿Por qué? Si eso fuera así, si le pego a una mujer con cáncer, debería ser igual, como si fuera una mujer embarazada. O a alguien no se le ocurre esto. Digo, alguien ve que esto no funciona así. Entonces, no es que tú tienes el derecho a abortar. Es que si yo creo que es un cúmulo, tengo que cambiar la ley penal y decir, si yo golpeo a una mujer embarazada y le hago incluso abortar, no debo tener una pena diferente a si golpeo a una mujer no embarazada. Porque no hay diferencia. Y 2, también debería decir que si hay una mujer embarazada, hay un embarazo, y el padre ha fallecido, no puede participar de la herencia hasta que nazca.
Entonces no puede. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer las leyes hacia atrás, no las puedes hacer retroactivamente. ¿Por qué? Porque cuando nace el sujeto, si nace después que yo muero, entonces, ¿lo hice cuando estaba muerto? Pregunto. No, lo hice cuando estaba vivo. Quiere decir que el niño existe desde el momento de la concepción y por eso tiene derecho a heredar. Si no existiera esa condición que el ser humano es desde el momento de la concepción, hay que cambiar el Código Civil y decir, si muere el padre antes que el niño nazca, no, el niño no hereda porque cuando el niño pues se iba desarrollando, hasta que el papá estaba vivo, pues digo, no puede venir un ser humano de un ser muerto, ese es el concepto. Aunque hay un caso muy famoso, se dio en Estados Unidos, en donde se congelaron los espermas y después de unos años fallecido la mujer, pues se inseminó con ese esperma. Entonces la pregunta era si tenía derecho a heredar o no. Después les contesto qué sucedió. ¿Cuál era? Ah, el del macho no puede opinar. Bueno, esto solamente compete a la madre. Bueno, sí, pero salvo que sea la Virgen María y usted crea en la condición católica, es decir, en el concepto que es virgen, pues el resto de los embarazos sale porque hubo un hombre de por medio. Incluso si hay inseminación artificial, hay un hombre por medio que permitió o que dio o que donó un esperma. Entonces, no es la maternidad un hecho autogenerado por la mujer. Les voy a explicar algo muy básico. Hay una flor y hay una abejita. Y la unión de la flor y la abejita hacen al bebé. Es algo tan básico. Entonces, si no hay abejita, no hay polinización. Si no hay abejita, no hay bebé. Y además, la abejita también tiene derecho a opinar, porque ese que está allí, la mitad de la carga genética es de la abejita. E incluso la ley obliga, a pesar de que es su cuerpo y su decisión, a decir, ¿sabe qué? Tenéis que mantener económicamente a la mamá que decidió mantener a tu hijo. Pero aquí viene el problema. Y es que el esperma es parte del cuerpo de la mujer. No sé qué clase de biología vieron ustedes, pero no es solo tu cuerpo, es el cuerpo del otro, que contribuyó a la formación. Ah, pero resulta que él solamente dio el esperma. Ay, ¿usted qué dio? El óvulo. Ya está. Entonces estamos hablando de un ser diferente, porque si lo que tiene adentro no es el esperma del hombre, tampoco es el óvulo tuyo. Es un ser humano. Esa es la diferencia. No son celos. Por cierto, esto mucha gente lo dice, es que el huevo no es pollito. No, y el esperma no es un ser humano y el óvulo no es un ser humano. En serio, aplazaron biología. Es decir, en serio no entienden que debe ser un huevo fecundado, un óvulo fecundado. Y no solo fecundado, sino que en el caso humano además tiene que estar inserto dentro de, pues ya estas son condiciones más complicadas, pero vamos a colocar que esté dentro del útero. No sé si vamos a colocar que esté estable dentro del útero o no. Ya es una condición en la que sí podemos discutir si es válido o no es válido. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues yo estoy a favor de la pastilla el día después, porque para mí tiene que haber una estabilidad interna del útero, perdón, dentro del útero, del óvulo fecundado. Es decir, no basta con que se fecunde para que haya la concepción, se requiere más que se posicione en el sitio adecuado para que crezca, porque abortos espontáneos hay millones. Ah, por cierto, no lo coloqué. Entonces hay que meter preso a la gente que hace aborto espontáneo. No, porque un aborto espontáneo, es decir, no hubo intención de los sujetos y tú no puedes alterar la parte biológica. Ese sería el concepto. Mi cuerpo de decisión, por supuesto, es inválido, no tiene sentido alguno, porque es una forma de decir, no quiero que la ley me afecte, pero sí que afecte a los cuerpos de los demás. Entonces, eso no es válido. Macho no puede opinar, bueno, es lo que estoy diciendo ahorita, el hombre tiene un papel que desempeñar para que la mujer quede embarazada. Y más importante, después que quede embarazada, no tiene derecho a opinar. Y más importante, tiene la obligación económica de sostener al bebé aunque no lo quiera. Entonces ahí no vale mi cuerpo, mi decisión. No lo vale. Entonces aquí viene el quinto, violación. Sí, pero si violan, y aquí viene una pequeña parte. ¿Quién determina y cuándo se determina que existe la violación? Si yo presumo que existe un sistema legal y que el sistema legal debe de tener como prioridad la presunción de inocencia, pues yo no le puedo decir con que usted venga y diga me violaron y decir, bueno, está bien, vaya y haga el aborto. ¿Por qué? Porque sería la consecuencia de la sentencia. Una violación solo existe si fue considerada así a través de una sentencia. Y una sentencia además que debe estar firme, no una sentencia transitoria. ¿Por qué?
Bueno, porque si resulta que el juez determina, el juez 1 o el juez 2, el superior, determina que no hubo violación y se permitió el aborto, hay un homicidio. Es decir, si no hay pruebas de que existió el aborto, perdón, si no hay pruebas de que existió la violación, no aplicaría esta excepción. Y aquí viene el problema. Legalmente, los juicios se tardan, por lo menos 90 días, en que el sujeto sea detenido, que de repente se ha notificado el abogado, que se encuentra el juez. Tú puedes crear un sistema rápido 40 días, puedes crearlo en 30 días si tú quieres, exagerando mucho. Lo que no lo puedes crear en 7 días, porque tienes que tener unas condiciones que son totalmente falsas, eso no existe en el mundo real. Salvo que la persona se entregue, vayan todos presos, pero no funciona así. Mínimo, mínimo, un proceso judicial le dura 45 días. Digo, que la fiscalía lo reciba, medicatura forense haga las pruebas, la denuncia la confirme en la policía y luego la confirme en el Poder Judicial, se lleve a un juicio, no sea de jurado sino de 3 jueces o de un solo juez, que se lleven las pruebas, que la persona tenga derecho a defenderse, que es parte. Todo esto son 90 días. ¿Y qué pasa con el embarazo? Ponte que de repente llevan por 4 meses de embarazo. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos permitiendo que haya aborto? Esa respuesta yo no la tengo. Yo estoy diciendo que per se por violación no se puede dar como consecuencia o como sentencia la misma el aborto porque es un proceso largo y ahí va a haber la formación del ser humano. Así que no puedo estar de acuerdo en que como castigo judicial del padre o hacia el padre se le quite la vida al niño. Eso para mí no va de la mano. Pero yo entiendo como que puedo aceptarlo como excepción. Diferencias. Pueden haber excepciones presuntas donde yo presumo que si la persona alegó que hubo una violación, debo asumirlo. Sí, cuando son menores, por ejemplo, cuando son niñas, menores de 12 años, o sea, de 13 para abajo, menores de 13, para que quede más amplio. O si usted quiere, menores de 14 hacia abajo. Pero si usted tiene de 15 hacia arriba, usted tiene que ir a un tribunal para determinar si hay violación o no. No basta con que usted lo diga. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos hablando de niñas. No porque las niñas no puedan tener relaciones, ojo, sino porque se supone que estamos defendiendo la infancia y entonces, bueno, vamos a presumir, en este caso, que ella tiene razón y no queremos que se alargue. O se hace un proceso especial de 45 días, máximo 60 días, para que el juez pueda determinarlo. Pero debe ser esto de tener consecuencias legales, quiero decir. Las violaciones no se dan porque alguien lo diga. No se dan porque yo digo que fui violada. Así no funciona. Tiene que ser un tribunal. Y por eso, la sentencia condenatoria de violación puede incluir como una de las condenas el aborto. Yo no quisiera, pero entendería que un grupo de personas sí lo exija, sí, pero eso no permite que el aborto lo haga un juez, perdón, no permite que lo haga un médico, porque va la señorita y dijo que era una violación. Esa sería mi posición. Vamos entonces, ahora sí voy a leerle un poquito a esto. El nihilismo social y la ilusión de un liberalismo exagerado confunden el programa. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay un nihilismo social, un nihilismo político absoluto. Estoy leyendo ahorita a un autor, no me acuerdo ahorita el nombre de él, Peter. No, se me fue el nombre, un alemán muy bueno, un filósofo muy bueno. En un libro que se llama En el mismo barco. A ese le tengo, si me mejoro rápido de la vista, les tengo 2 videos del que es muy interesante. El Peter Lasky, Peter Lasky, algo así se llama. Bueno, él habla o él dice que los apartamentos donde viven las personas solas es el cumen máximo de la sociedad que empezó en la Revolución Francesa con el liberalismo, es decir, la que destaca al individuo. Y me dice el individuo contra la sociedad. Y cuando tú estás en tu casa solo, te das cuenta que no funciona así. Que el individuo es la sociedad. Es decir, el individuo solo existe dentro de la sociedad. No hay un individuo fuera de la sociedad. No es un elemento que se contrapone, no es social contra individuo. Y por eso hay una palabra nueva, una palabra pues que desde los 80 se trata de colocar, yo en política no la uso, pero identifica más, que serían los comunitaristas como justo la mitad entre el individualismo liberal y el comunismo o el socialismo en el cual el Estado es el que me gobierna. No, no. Nosotros creemos que es un grupo pequeño, cercano, real, físico, lo que hace al individuo. ¿Qué quiere decir esto? La familia, la comunidad, los vecinos. Por eso es que nos llamamos comunitaristas, no comunistas, comunitarios, de comunidad. Eso significa simplemente que ningún gobierno puede pasar por encima de la familia. O lo que es igual, si tú quieres promover
el crecimiento poblacional, tus políticas no van a estar encaminadas a un individuo. Mujer, usted es la que se embaraza, aquí tiene. Si se embaraza, le voy a dar plata, sino a las familias. Papá y mamá, si ustedes se embarazan, les voy a dar un apoyo familiar. ¿Por qué? Porque no basta solo la mamá para una crianza efectiva. La mamá tendrá que salir a trabajar. Alguien tiene que cuidar a los niños. Por eso es siempre importante que sean dos personas. O, como había en América Latina, familia ampliada. Papá, mamá o mamá sola, pues no aparecía papá. Entonces estaba abuelita, abuelito, tío, tía, madrina, vecino, vecina, que es lo que se llama familia ampliada y que es bastante común en América Latina. Pero si señalaste que el ser humano empieza en la concepción, ¿para qué ir a juicio con una finalidad de abortar si al final ya empezó la vida humana? Bueno, porque en este caso, en virtud de que no fue un acto voluntario, creo que bajo el concepto de la necesidad de tener consecuencias por actos voluntarios, no debería obligar a la madre que repudie al niño. Yo, particularmente, no lo defiendo, yo creo que es un error, pero entiendo y aceptaría que después de una sentencia, dentro hasta ciertos límites, cuarto mes máximo, pues se le dé esa opción a la mujer si se demuestra primero que una violación y no antes. Esa es la condición. No puede dar el juez la condición del aborto si no hay una sentencia firme con respecto a la violación. Ese es para mí el concepto. Es que la sociedad anterior al individuo, el ser humano es un animal social y tribal, ante todo, no puede crearse una soledad pura. Exacto. Es decir, sin sociedad, sin comunidad, para ser exacto, sin comunidad, ninguno sobrevive. Tarzán es mentira, además Tarzán tuvo que ser, digo, dentro de la filosofía, dentro de la literatura, Tarzán tuvo que ser incluido en la comunidad de los gorilas porque si no moría. Así es fácil, imagínense. La idea es que somos Tarzán, no Robin Hood, no Robinson Crusoe, perdón, sino Tarzán. Tarzán, nosotros como bebés no aprenderíamos lenguaje, no aprenderíamos formas educadas, no tendríamos absolutamente nada, no tendríamos vida si no tenemos un grupo que está alrededor de nosotros para orientarnos, para cuidarnos, para alimentarnos, para limpiarnos, etc. Y por supuesto es absurdo esa separación. Somos seres que estamos diseñados para vivir en sociedad, ese es el elemento base, y por supuesto el liberalismo más extremo va al nihilismo, en el concepto que el individuo lo es todo. Y para mí se muestra mucho en la idea torpe de mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión implicaría que todo cuerpo tiene derecho a decidir sobre su situación. Y no es así. Mi cuerpo, mi decisión. Voy a llevarme un arma aquí en mi bolsillo a un banco. Yo no he amenazado a nadie que voy a robar, pero quiero andar con el arma aquí. ¿Por qué no puedo tener arma si es mi cuerpo, mi decisión? ¿A quién afecto con portar un arma aquí? ¿A quién afecto por ir desnudo en la calle? ¿A quién afecto por hacer pipí en medio de la plaza? Mi cuerpo. ¿A quién afecto si soy piloto y voy a pilotar el avión cargado de pasajeros y estoy ebrio? ¿A quién? A nadie. Es mi cuerpo, mi decisión. Como ustedes van a decir, no, hay leyes que hay que cumplir, lo mismo aparece con el cuerpo de la mujer gestante, de la embarazada. No, no, mi vida, no es que es tu cuerpo, tu decisión. Es que en todo espacio de ley, las leyes afectan los cuerpos. ¿O ustedes creen que los que van en la cárcel es porque quieren? No, señor juez, a mí usted no me lleva a la cárcel, mi cuerpo, mi decisión. No, son limitaciones a la libertad derivadas como sanción social por incumplimiento de leyes. No es realidad, esto es mi cuerpo, mi decisión. Cuando el Estado, el gobierno, toma una decisión, nos afecta a todos. Por eso es importante estar muy cerca de la actividad política. A todos. Nadie va a decir mi cuerpo, mi decisión. Eso es una falsedad absoluta. Entonces, recuérdense estos ejemplos. Buenas tardes, profesor. Aprendo mucho. Bueno, muchas gracias. Sobre el aborto, cuando existe el dilema que la vida de la madre está en peligro, ¿qué opción sería más adecuada? Sí, por supuesto. Hay excepciones, yo lo he dicho. El aborto nunca puede ser un derecho, pero sí una excepción. Eso ya yo lo coloqué en un video, pero ese video no tuvo mucho éxito en YouTube. Pero vuelvo y repito. ¿Puede existir el aborto en condiciones especiales? Sí, pero no es un derecho, es una excepción. Quiere decir que lo tiene que terminar un criterio médico, un juez o un funcionario público, o que tenga que ser de mutuo acuerdo madre y padre, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, en el caso de que el niño no pueda desarrollarse de forma adecuada, es decir, esté condenado biológicamente, ya según el doctor, el niño está prácticamente inviable, es cuestión de tiempo para que termine de fallecer. Creo que es posible la terminación del embarazo. En el caso del peligro de la madre, pero por supuesto, es más, creo, en las leyes actuales eso se puede llamar estado de necesidad. En un estado de necesidad, donde está en peligro tu vida, tu ser querido, tú puedes tomar decisiones que afecten la vida de otros. En ese caso, estamos tomando la decisión de
no permitir el nacimiento del ser humano, porque muy posiblemente se lleve a la madre en ese nacimiento, porque bueno, la condición del embarazo es muy frágil o es endeble. Creo que esas son dos opciones en las que son válidas. Y también creo que aquí vale una presunción en caso de niña embarazada por violación. Si la niña no desea tenerlo, creo que esta es una decisión sí de la niña, creo que debería de permitirse el aborto, presumiendo que está diciendo la verdad. Y creo que por la edad, creo que debemos tener una presunción favorable. Pero son tres excepciones a la regla. No creo que haya otra excepción. Otra excepción que yo no apoyaría, pero que entendería que existiera, es la condición de una violación por una persona mayor de 12 años, o sea, 13, 14 o mayor de 14. Y bueno, eso ya tiene que ver con pues decisiones que tomarán jueces, abogados y diputados que yo no comparto, pero en el concepto de violación, siempre y cuando sea una sentencia previa que lo determine, lo aceptaría. Con eso aclaro qué opción ves. Yo sí creo que en el caso que haya un peligro a la madre, incluso sin modificar las leyes, creo que bajo el concepto de lo que se llama estado de necesidad se puede aplicar un aborto sin violar la ley. Pero eso lo determina un juez en el caso que sea demandada la madre. ¿Qué opinas respecto a la vacuna del COVID, aplicándolo de mi cuerpo, mi decisión? Es que el problema es que no es igual, y yo creo que en este caso, ¿por qué? Porque no es mi cuerpo, mi decisión, no es la ley. La ley es que el Estado no puede obligar a las personas a someterse a procedimientos médicos que no quieran. Esto es un principio básico de la ética de la medicina, para que quede claro. El juramento hipocrático, desde el comienzo, su principio básico es no hacer daño. Y para no hacer daño, la persona debe de desear curarse. Ese sería el concepto. Es decir, yo deseo que me den la medicina. Yo entiendo que esto va a sonar muy mal, sobre todo para la vacuna de los niños, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los niños hay una excepción. Yo puedo decir, en virtud que yo deseo que el niño crezca sano, yo puedo obligar al padre o a la madre, quiera o no quiera, que su hijo va a ser vacunado, siempre y cuando se entiendan algunas cosas. Pero ya un adulto no puede obligarlo a que haga una operación o que se someta a un procedimiento médico que no desee. Ese es el principio de la bioética. Hay un tratado internacional que lo han firmado casi todos nuestros países, en que el artículo número 1 te dice que nadie puede ser obligado a tener o a tomar un procedimiento médico sin su consentimiento. Ese es el concepto. Digo, porque lo contrario de darle rueda libre a la policía que te, pues simplemente a que te inmovilice, pues imagínense el espectáculo, ¿no? Un policía agarrándome una mano, un policía agarrándome la otra, un policía agarrándome las piernas, otro bajándome el pantalón y otro metiendo una ampolleta. Díganme qué diferencia es eso de una dictadura. Digo, si se supone que estamos en democracia, se supone que este tipo de cosas no debe pasar. Lo que tienes que estimular y puedes poner multas, por ejemplo, si no quieres vacunarte. Eso sí que te cueste dinero, por ejemplo. O obligarte de alguna otra manera. No puedes hacer esto si no llega a esta otra cosa previa. Esas son condiciones que pueden ser aceptadas. El país dice, el que no traiga vacuna no lo dejo meter en el país. Bueno, eso es válido si son turistas o no nacionales. Pues si son nacionales, tú no puedes prohibir la entrada a mi país. Me convertiría en apátrida, prácticamente, si haces eso. Bueno, dicho esto, no quiero abusar mucho porque no debería estar, por lo del ojo, debo estar descansando bastante la computadora. Muchas gracias por haber pasado por acá. Nos vemos pronto. Espero pues que haya ayudado a crear argumentos para ir en contra de estas opiniones. No creo que lo suba a YouTube, pero bueno, aquí lo voy a dejar en Twitch por lo menos un rato. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude.